Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a atender esta invitación, que es la presentación pública de tesis doctoral, de la tesis doctoral de Oscar Iván Salazar Arenas. Tengo mucho gusto y mucho agrado, me complace muchísimo realmente presentar y, digamos, estar aquí en este evento, en esta ocasión. La tesis de Oscar Iván se llama Hacer circular y dejar pasar los ensamblajes de las movilidades urbanas en Bogotá y Barranquilla a mediados del siglo XX. Es una segunda tesis de doctorado que se defiende en el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales. El director Javier Sáenz Obregón, aquí presente, quien se encargará, después de que Oscar haga la presentación, que tomará por ahí una hora o algo así, se encargará de hacer comentarios, ya que no pudo hablar el día de la sustentación, y además de organizar y coordinar la sesión de preguntas, pues porque tendremos más o menos 50 minutos para preguntas y comentarios de parte de las y los asistentes. Los jurados de la tesis, que se sustentó el 7 de abril, fueron Paola Girón Martínez de la Universidad de Chile, Germán Mejía Paoni de la Universidad Javeriana y el profesor Francisco Ortega, que de pronto también querrá decir al final algunas palabras. Así que muchas gracias nuevamente por su asistencia. Oscar, tienes la palabra. Bueno. No dije, perdón, siempre se me olvida alguna cosa. No dije que la tesis fue calificada o propuesta para calificación con mención meritoria por el jurado evaluador, lo cual pues nos complace también muchísimo anunciarlo aquí. Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias. Pues muchas gracias por estar acá, primero que todo. Yo no sabía si arrancar por los agradecimientos o qué hacer. No era fácil o no es fácil, digamos, hacer como organizar una presentación pues, de una tesis doctoral. Creo que muchas cosas se van a quedar por fuera. Voy a comenzar simplemente como mencionando agradecimientos claves y después ustedes pueden leerse ahí en la lista, en la bandera. Básicamente quiero comenzar agradeciendo pues, a Emilia Ramírez, mi esposa, que está aquí presente, a mis hijos que pues, hicieron parte como de todo este proceso de años ya de estar en este doctorado, y pues bueno, a los compañeros del doctorado, obviamente a Javier Sáenz, pues, que fue un compañero también dentro de este proceso largo. No fue tan tortuoso, debo decirlo. Yo no sufrí de tanto, la verdad. No le dieron el doctorado. Muy mal, pero muy mal indicado. Completamente de acuerdo. Entrada muy cuestionable. Sí. Pero entonces, pues quiero resaltar como esos agradecimientos, sobre todo, dado que están aquí presentes, y a Alejandro Vaquero, que por ahí lo veo también, me ayudó en una parte de la recolección de material de la tesis, y bueno, después si quieren leemos más agradecimientos. Voy a comenzar leyendo una noticia del año 1956. Esta noticia decía así: la corriente de peatones heterogénea y densa se lanza de un lado a otro de la arteria por entre los carriles amarillos y se entrecruza en la mitad con la corriente opuesta, presurosa y casi alegre. Son mecanógrafas empleadas que andan de compras navideñas, empleados del comercio y toda esa masa abundante que sale del trabajo o que no tiene base fija. Por el afán de cruzar la vía, antes de que el semáforo cambie de color, los transeúntes tropiezan unos con otros. La señora que lleva un niño de la mano se enreda con el vendedor ambulante y desasidos madre e hijo corren hacia la meta. El policial de tránsito hace sonar su silbato y la señora termina la carrera en brinquitos antes de que el torrente de vehículos atraviese las franjas amarillas. Ya en movimiento los carros con la peligrosa corriente se mezclan. Por fuera de las líneas amarillas, algunos transeúntes. Unos distraídos, otros demasiado impacientes a la infinita legión de los que gozan con la contravención de las disposiciones. Esto es como atajar gallinas, dice uno de los policiales encargados de imponer la nueva reglamentación. Bueno, esto es una noticia del diario Sucesos de 1956 a propósito de una campaña de tránsito
impulsada por la policía. Quería mencionar que hay en ese texto, en ese pequeño fragmento, pues textos como esos hay un montón, pero digamos quiero como extraer lo que está en juego aquí. Las vías públicas, que son, digamos, específicamente la parte del espacio público que me interesa en este trabajo. Hay actores humanos, hay personas, hay niño, hay una señora, hay un policía, en fin. Pero también hay actores no humanos, hay objetos, hay automóviles, hay bicicletas eventualmente, hay un pito por ahí sonando. E implícitos están unos discursos, unos saberes, obviamente unas prácticas que fundamentalmente son las prácticas de movilidad, emociones, representaciones, significados. Todo eso está en juego. Y ante eso, pues que de pronto alguien podría decir, es caótico. Yo me hice la pregunta, bueno, ¿cómo es que eso funciona? Vamos a verlo de caótico más adelante. Pero digamos, uno podría decir, y eso ahí hay un montón de cosas mezcladas, ¿no? ¿Cómo es que eso funciona junto? Porque funciona. Finalmente la gente logra cruzar la calle, el carro logra cruzar el cruce, aunque el policía se queje de que parecen gallinas todos los que están ahí tratando de detenerse. ¿Cómo se relacionan esos objetos, esas personas, esos discursos disímiles que seguramente también muchos son contradictorios? ¿Qué hacía el Estado en esas relaciones? ¿Qué tensiones y conflictos había en juego en las movilidades que se daban en las ciudades en esta época, y entre qué actores se daban esos conflictos? ¿Y cómo cambiaron o permanecieron también esos conflictos, esas movilidades, esos actores? Esa cantidad de preguntas, digamos, uno las puede sintetizar en una gran pregunta central, que es la que organiza finalmente este trabajo, que es cuál era el papel que cumplían las movilidades urbanas en la coproducción del espacio-tiempo y la constitución de la experiencia de vivir en ciudades como Barranquilla y Bogotá, concretamente en las décadas de 1950 y 1960. El periodo concreto de trabajo son esas 2 décadas aproximadamente, porque, como decía por ahí Genaro Mejía en la sustentación, yo me empatraseo, me voy bien para atrás a veces, hasta comienzos del siglo XX, en algunos casos. Ahora miramos algunas cosas, pero fundamentalmente son esos 20 años o 18 años, porque simbólicamente yo solo simbólicamente paré mi revisión de prensa en 1968 por varios motivos. Es la inauguración de la avenida 68 en Bogotá y es la avenida del Papa. No es porque yo sea muy practicante, pero digamos simbólicamente tenía un peso importante dentro de mi proceso. Eso no suena muy académico, pero la verdad es bien, vacíos o aportes que esta tesis como que no apunta a llenar. Uno primero, ya lo mencioné, o tiene que ver con el tema del espacio público. Cuando comencé el trabajo había una incomodidad muy grande con la literatura sobre espacio público, porque se concentraba en una serie de discusiones que a mi juicio no lograban describir o no me permitían describir lo que ocurría en la calle, en la vida cotidiana de la calle, y concretamente pues con las movilidades. Por cientos de motivos, no voy a entrar muy en detalle ahorita en esta presentación sobre esos debates, creo que son claves, pero más bien voy a ir como a la información para mostrar lo que yo quería ver y que no veía en la literatura sobre espacio público en Colombia concretamente. El otro aporte grande aquí es pensar las movilidades como sistemas que están ensamblados, que son sistemas además paradójicos, contradictorios, no necesariamente están completamente alineados, coherentes con una planificación, sino ensamblados, puestos juntos a funcionar y se desensamblan y reensamblan constantemente. Y pues, digamos, en los campos como clásicos de estudios urbanos había 3 cosas, y algunos no tan urbanos, 3 aspectos de los que siempre se dice, no, eso está junto, eso funciona más o menos junto, pero yo nunca encontré un trabajo que hiciera el ejercicio de ponerlos a funcionar juntos. Movilidades cotidianas, el movimiento constante cotidiano de las personas, de los automóviles en la calle, la conexión con el urbanismo, que los urbanistas siempre lo mencionan, pero a la hora de presentar sus trabajos hablan es de los planes, básicamente, ni siquiera de la ciudad que realmente se construye.
sino de los planes. Y los sistemas de transporte, pues que terminan siendo, pues básicamente para mi periodo lo que hay es unas historias muy generales. En realidad yo creo que ahí hay un campo grandísimo solamente en la historia del transporte que está por explorar y por trabajar en Colombia y en buena parte de los países de América Latina también. Solamente si me quedara en ese campo ahí ya tendría un montón de aportes que hacer, pero a mí me interesaba conectar esas tres cosas y lo que intento en la tesis es precisamente aventurar una conexión de esas tres dimensiones. Bien, esto me lo voy a brincar. Son como básicamente los campos que nutren este trabajo, digamos. Hay de esos 6 campos y posiblemente de más campos que no recuerdo. Y pues aquí voy a hablar un poquito como del asunto metodológico de forma muy rápida, porque pues además la tesis tuvo, yo podría decir que hubo como tres entradas metodológicas generales que estuvieron conectadas con distintos capítulos de la tesis, ¿no? En el de policía me concentré mucho en análisis de códigos de tránsito, códigos de policía, muchas leyes, muchas normas. Hay una sección muy importante que ahorita la vamos a ver, que está concentrada fundamentalmente en revisión de prensa, y otra que nutre y termina cruzada con el resto de la tesis, que es análisis de estadística y elaboración de estadísticas con base en información estadística que estaba en los boletines estadísticos de este periodo, que mucha de esa información la tuve que elaborar yo, digamos, estaba la información en bruto y tuve que elaborar tablas, gráficos, etc. Entonces habría como 3 entradas metodológicas grandes que serían esas que ya mencioné, pero fundamentalmente el 70% del trabajo está alimentado por revisión de prensa de distintas fuentes. El que quiera ver qué periódicos revisé, pues en la tesis a ver eso, pero pues no fueron solamente el tiempo del espectador, no, había de todo, semanarios, había publicaciones muy particulares de la sociedad rotaria, en fin, de todo encontré por todas partes, de un montón de fuentes de información y documentos también de la policía, publicaciones periódicas de la misma Policía Nacional. No entraron en la tesis entrevistas, archivos fotográficos, archivo institucional, aunque me vi tentado y afortunadamente no cedí a esa tentación, porque pues no estaríamos contando la historia hoy. Pero pues claramente ahí hay un montón de material que se podría incluir. Bueno, ya no voy a decir nada más de lo metodológico, ahora voy a ir al asunto. Bien, vías, transporte y urbanismo. 3 temas grandísimos que usualmente están tratados en la literatura de forma bastante separada. Voy a tratar de hacer un recuento. Esto es, digamos, lo que explica por qué Bogotá y Barranquilla y cuál es la situación en la que estaban esas 2 ciudades en los años 50 y 60, es el panorama general, pero los detalles pues los vamos a ver en cada una de las partes del trabajo. Aquí tenemos un pequeño mapa de Colombia de 1953, publicado en la revista Semana. Entonces, pues, rápidamente ustedes díganme qué ven ahí y qué no ven. Una palabra. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ven y qué no ven? Una sola gran conexión y muchas cosas. ¿Muchas qué? Por hacer. Muchas por hacer. Pocas vías. Pocas vías. ¿Ah? Está centralizado en las montañas. Centralizado en las montañas, es andina, es una Colombia andina. No existe el oriente, no hay Amazonas, no hay, el oriente del país no existe. Pero prácticamente tampoco existe el sur. Esto punteado son las vías planeadas. Y el norte está muy poco conectado. Digamos, la situación de Colombia en términos de carreteras, esto es un plan vial que se elaboró en 1953 para reestructurar todo el sistema de carreteras y crear un sistema de carreteras que no teníamos de forma integrada en Colombia a mediados del siglo. Si uno hiciera el mapa de los ferrocarriles sería muy parecido. Y además, y también muy parecido en esto, había 2 sistemas ferroviarios paralelos que además no estaban conectados entre sí. No era posible cruzar el río Magdalena en el mismo tren y seguir al otro lado. Había un montón de problemas de conexión muy complicados, pero Colombia estaba integrada básicamente por 2 sistemas férreos que corrían paralelos
sur-norte, básicamente centro hacia el norte, hacia Barranquilla, digamos en algún punto bajaban al río Magdalena, planchones, y por planchones llegaba todo, pasajeros, carga, todo a Barranquilla y entraba de la misma forma. No había una integración por un solo sistema de transporte. Dependíamos del ferrocarril, de la combinación de ferrocarril con sistema de vapor, y pues eso tenía un montón de problemas en los que no voy a entrar ahorita. En 1953, comenzando realmente un poco antes, años finales de la década de los 40, pero pues esto ya se consolida como planes en el 52-53, se planea reestructurar todo el sistema de red de carreteras y construir un verdadero sistema, pero al mismo tiempo las aeromovilidades empezaron a ser también muy importantes. En los años 50 también se construyeron gran cantidad de aeropuertos, y sobre todo Bogotá se volvió un aeropuerto internacional, y pues Barranquilla dejó de ser un paso obligado para salir del país. Para poder salir del país en avión había que viajar a Barranquilla y de ahí coger avión. Esto va explicando también por qué Barranquilla era importante dentro de mi pregunta. Si ya van viendo hacia dónde voy. Barranquilla era hasta mitad del siglo XX posiblemente una de las ciudades que más estaba progresando o creciendo de forma moderna, que podría llamarse moderna en el país, de la mano pues con Bogotá, pues que era la capital, pero hasta mediados del siglo XX fue pues la puerta de entrada, literalmente la puerta de entrada al país. Digamos, aquí hay cifras, esto es de población, pero a finales de la década del 40 ocurre algo muy importante que cambia el panorama. Se abre el puerto de Buenaventura, se conecta con Cali a través de carretera y tren, y eso empieza a inclinar la balanza hacia el puerto de Buenaventura, y todos los productos comienzan a salir y entrar más por Buenaventura, digamos, repartidamente entre Buenaventura y Barranquilla, pero Barranquilla deja de ser el centro, el monopolio del comercio y de la entrada y salida de pasajeros también. Ese proceso pues siguió, y eso generó pues que Barranquilla entrara en los 50 en una fase que yo llamo de crisis y de, pues digamos, de desaceleración y crisis en lo administrativo y más bien desaceleración. Sobre eso hay un montón de debates sobre qué pasó en Barranquilla, pero pues yo me voy a quedar solamente con eso porque no es parte de digamos, no es el tema central. Al mismo tiempo, entonces, la apuesta por los vehículos, por los automóviles, se vuelve muy fuerte. Aquí vemos las cifras y hay una disparada impresionante de importación de carros y de, sobre todo, camiones y vehículos de carga. Los buses y vehículos de transporte no son tan importantes, pero la carga y los automóviles se vuelven muy importantes, y se ve claramente en las curvas de aumento del parque automotor en el país, que tiene que ver con estos planes y con la creación de nuevas carreteras. Bien, Bogotá, voy a describir, digamos, rápidamente las ciudades con tres cosas, a través de tres cosas: los planes, las vías que se hicieron y el tema del transporte. Es también el periodo, en ambos casos y en varias ciudades del país, del auge de los planes urbanos. Le Corbusier, Wiener, Serre, bueno, hay un montón de planes. Los que están ahí no son todos, además, digamos, los claves para el trabajo, pero a mí no me interesaba tanto los planes, sino lo que realmente ocurría en la calle, qué avenidas se hicieron de verdad. En el caso de Bogotá, pues hay varios hitos importantísimos. Desde finales de los 40, la Avenida de las Américas es la primera avenida moderna que se construye. En el 48-49 se funda, 49. Se construye el 48, el 49 se crea ya, se inaugura pues. Y en los años 50 pues hay un montón de avenidas nuevas y además reformas urbanas que partieron el centro y reestructuraron todo el centro de la ciudad. La carrera décima es un proyecto gigantesco que duró casi 20 años, y la avenida Caracas, por supuesto, también. Que era pasar de calles de una calzada a avenidas de doble calzada con especificaciones técnicas, andenes, en fin, todo eso que la ciudad no tenía hasta ese momento. La traza urbana era básicamente la misma de hacía muchas décadas. Es también el periodo del fin del tranvía, se acaba el tranvía y el transporte público comienza a funcionar con base en el sistema privado de buses,
y hay una altísima competencia entre la empresa privada, las empresas privadas, porque son varias que funcionan de una forma bastante desregulada, bastante caótica y muy parecido a lo que funcionaba hasta finales del siglo. No hubo mayores cambios, y la empresa distrital de transporte urbano, que era la empresa pública de transporte, empieza a entrar en una fase de estancamiento, y al final, pues en los años finales de los 80, pues ya prácticamente estaba clausurada esa empresa. En el caso de Barranquilla tenemos también muchos planes, pero mucha menos ejecución. Lo que fundamentalmente se hizo en Barranquilla fue ensanche de vías en torno a el Paseo Bolívar, que es la zona central fundamental de la ciudad. Pero ese ensanche de vías pues tuvo muchas consecuencias: nuevos andenes, nuevos diseños de calzadas, nuevas fachadas de los edificios. Hubo grandes implicaciones en términos materiales en la forma, a pesar de que no hayan sido avenidas gigantescas. Y algunas avenidas pues modernas, también de doble calzada, la que vemos ahí en la calle 72 en Barranquilla, que fue una avenida moderna, también construida por esta época, pero no fueron muchas realmente. Y el sistema de transporte muy parecido al de Bogotá en términos de lo privado, personas que tenían buses y simplemente como que los utilizaban con unas rutas que se les daba concesión, y pues las chivas, que eran unos buses con chasis de madera, sin ventanas, en fin. Ahora miramos por ahí una chiva, unas condiciones materiales muy distintas. Bueno, esto me llevaba a pensar en el primer gran concepto que elaboré, o categoría que me permitió organizar toda esta parte, que yo lo llamé el gobierno de las vías. Se empezó a lo que integraba esas tres dimensiones, vías, transporte y urbanismo, era la lógica de intentar gobernar el territorio y la población en torno a gobernar las vías, crear vías, administrarlas, regularlas, mantenerlas, crear normas, diseñarlas. Todo eso tiene que ver con el gobierno de las vías, pero también tiene que ver con el gobierno de las vías lo que hacía la policía. La policía pues era fundamental en este proceso, porque es la bisagra entre las políticas públicas, entre el gobierno y lo que ocurre en la calle. Es la que le corresponde hacer que se cumplan las normas o dejar pasar. La tesis tiene que ver con eso: dejar pasar las normas, hacerse el ciego, el sordo, todo. Digamos, como una forma de funcionamiento local de nuestro sistema jurídico y de administración. Por eso me interesaba mirar la policía, y con la policía revisé dos cosas: las normas y las campañas de tránsito, básicamente. Entonces, bueno, aquí hay un montón de cosas, yo quité cantidades de cosas de todo esto, pero digamos, lo que me interesa es que la policía siempre ha estado muy vinculada al tema de lo que yo llamo la primacía de la circulación, o el principio de circulación, que se vuelve prioritario cuando los automóviles y los vehículos empiezan a circular de forma mucho más numerosa, no masiva todavía, pero ya numerosa en las ciudades colombianas. Pero el principio de circulación existía desde el siglo XIX, posiblemente desde antes, según como me dijo el otro día Francisco. Eso está consignado como un principio o un derecho, el derecho de moverse, el derecho de circular. Pero digamos, en lo que me compete aquí, este derecho entra en una contradicción, en una tensión fuerte con otro derecho fundamental, que es el derecho de asociación o de reunión libre de los ciudadanos. Y tanto está en la Constitución Política de Colombia, donde prima o se pone por delante del derecho de reunión el derecho a que uno pueda moverse, a que no se obstruyan las vías públicas, y eso se mantiene en distintos reglamentos hasta los años 60 de forma muy parecida. Y se decían cosas como esta: a la policía le corresponde velar por la conservación de las vías públicas. No solamente, fíjense, conservación de las vías públicas supone también intervenir en el mantenimiento físico, si están sucias o no, ni ocupadas indebidamente, ni su comodidad y ornato menoscabados, ni la libertad y seguridad del tránsito limitadas. Y el código pues le da, siempre los códigos de policía le han dado un poder fundamental a la policía,
de disolver los tumultos y de intervenir precisamente en la asociación de gente que se ve sospechosa en la calle. Digamos, ¿esto por qué es importante? Porque finalmente lo que yo encuentro aquí es que uno de los poderes claves de la policía como institución, pero no solamente el poder de policía como institución, sino de quienes gobiernan, porque el alcalde también tiene poder de policía, es precisamente intervenir sobre las movilidades o las no movilidades de las personas. Eso supone pues la creación de unos reglamentos, pero también el derecho a establecer turnos o posibilidades para que la gente haga o no la protesta. En fin, intervenir sobre las movilidades es es un lugar de poder fundamental en la ciudad, y es algo pues que se logra pues que logro repasar, digamos, con todos los reglamentos en la tesis. Bueno, hay otros hitos temporales, digamos, de evolución, de cambios de la policía, los voy a saltar muy rápido. Lo que voy a mencionar es que, digamos, aunque nos sorprenda, solamente hasta el año 1955 aparece la policía vial. Los automóviles estaban desde los años 10. Eso no quiere decir que no había injerencia de la policía en el movimiento de automóviles o de vehículos, sino que no existía como una especialidad de la policía. Y la policía además funcionaba regionalmente y eso generaba un montón de problemas, es decir, cada departamento, incluso había municipios que tenían una policía propia. Bogotá tenía una policía propia, y la nacionalización de la policía en los años 50 resulta fundamental para también centralizar un montón de normas y operación de este gobierno de las vías. Y el proceso solo termina en el 70, cuando aparece el primer Código Nacional de Tránsito y el primer Código Nacional de Policía, que todavía está vigente. No lo han podido reformar. Bien. Entonces, lo que ya dije aquí, digamos, cuando están en pugna el derecho de reunión y el principio de circulación, pues tenemos rayos y centellas. Esto entra en contradicción y normalmente termina primando el derecho de circulación, no el de reunión. Uno, desde un punto de vista, pues digamos, de apuesta de derechos, diría, no, tendría que primar el de reunión porque es la democracia, etcétera, pero la verdad es que no. Y en las normas lo que se ve es precisamente eso. Bueno, además de eso, la policía tenía una injerencia muy importante en enseñarle a la gente a caminar y a moverse en la calle. Entonces les quiero mostrar una campaña de tránsito. ¿A qué va esto? Hoy nos parece chistoso, pero es dramático. Digamos, el punto de las campañas de tránsito es que... Sí, ¿quieres que salga el explorarlo? Eso no era la es otra forma de movilidad, pero esa no es. Eso es aprender a caminar. Póngalo. Entonces, bueno, las campañas de tránsito entonces pues eran digamos el lugar donde la policía ponía en juego las normas y pues trataba de enseñar a la gente a cruzar la calle de forma responsable y que no fueran a atropellar. Había toda una preocupación ahí vieron, con los patines, las bicicletas, los juguetes de los niños, eran pues factores de riesgo, de peligro. No había en Bogotá demasiados carros, pero pues obviamente pues era factor de riesgo, y pues parte del ejercicio aquí era tratar de enseñar a que la gente no tuviera accidentes.
Bueno, sobre esto yo en la tesis hago toda una elaboración también de dónde vienen los discursos de control, los discursos de la conexión también con el discurso del urbanismo, de la urbanidad, perdón, porque hay unos puentes interesantísimos que uno puede mirar, pues no voy a detenernos porque no hay mucho tiempo, pero hace parte de todo lo que estaba en juego, ¿no? Se apelaba a la cortesía como un mecanismo posible para que los conductores dejaran de pitarse y de tratarse mal, etc. Hoy ya no se habla de cortesía, se habla de otra cosa muy mocusiana que se llama cultura ciudadana, y hay unos puentes ahí. Inteligencia. Y ahora se llama inteligencia abierta. Entonces, la policía hace parte del gobierno de las vías junto con la administración de vías, transporte y urbanismo. Esto es el panorama muy desde arriba, macro, finalmente, institucional. Y pues a mí me interesaba ver qué pasaba en la calle, en la práctica. Y aquí vamos como al núcleo central de lo que quiero decirles hoy un poco, que es el concepto de subjetividades móviles. La pregunta que yo me hacía al respecto era, bueno, ¿será que actuar, pensar, sentir, caminar, moverse como un peatón es distinto a si uno sabe manejar y tiene que enfrentarse a conducir un vehículo o a andar en bicicleta, en fin? Y pues era parte de la pregunta que yo tenía. ¿Qué pasa cuando, o qué es exactamente, por ejemplo, esto? ¿Sí? Eso produce una cosa que no funciona sino solo si junto las dos. Ciclista. El ciclista solo existe con el hombre o la mujer que se monta ahí y la máquina. Y eso constituye o requiere de un montón de cosas. Lo mismo ocurre cuando yo pongo a una persona a conducir un automóvil. Yo no me siento en un vehículo y arranco. Hay que incorporar una serie de saberes y hay que incorporarse a la máquina, ¿no? Uno tiene que unirse con ella. Ahora, uno aquí podría empezar a pensar, no, entonces hibridez, simbiosis, etc. Bueno, no, yo utilicé un término doble, digamos, incorporaciones y ensamblado. Porque realmente aquí no hay hibridación, ¿no? Uno no se pega literal, pues, ni al vehículo ni a la bicicleta, pero sí hay una unión que solamente funciona cuando está dada esa unión, y eso implica un montón de técnicas del cuerpo. Esto es una cosa fundamental. Uno tiene que aprender a tener, en la bicicleta pareciera más evidente, pero en los automóviles también. Uno tiene que aprender a controlar la máquina, las palancas, etcétera, el equilibrio. Está todo el problema también, ya una vez logró uno que esa vaina andara, entonces cómo freno y qué ocurre cuando aparece otro vehículo, en fin, eso supone un montón de incorporaciones de saberes, de saber hacer muchas cosas, digamos. Por eso es incorporación, es un saber hacer que se va construyendo. Y además, entonces, pues yo me empiezo a relacionar sí, con otros vehículos y con la ciudad misma, ¿no? Pues porque, como vieron en la campaña de tránsito, pues precisamente de eso se trataba el asunto. Había que incorporar un saber y aprender a conducir bien para no solamente proteger la vida propia, la de otros, sino pues, no tener accidentes, por supuesto. Bueno, ahora, hay un montón entonces de subjetividades móviles que se producen. Una fundamental en este periodo, simbólica y materialmente, fueron las ciclomovilidades. Hoy en día las bicicletas tienen un estatus distinto. En los años 50 y 60, y sobre todo en los años 50, tenemos un periodo donde hay un auge muy grande del ciclismo. Aparece la Vuelta a Colombia en bicicleta, que es fundamental dentro de todo este proceso, porque si recuerdan ese mapa de Colombia de las carreteras, aquí tenemos una de las grandes nuevas carreteras. Eran vías destapadas, no eran carreteras de cuarta generación como las que están haciendo ahorita. Entonces estamos hablando de estas carreteras destapadas que, bueno, ya interconectan el país, pero son las carreteras en las que se empieza a practicar ciclismo, se empieza a hacer también carreras de motos, carreras de automóviles. La Vuelta a Colombia se volvió icónica en Colombia, pero también las carreras en las calles de las ciudades fueron muy importantes, y en las carreteras con otras formas de movilidad fueron fundamentales. Pero entonces eran carreteras y ciudades principales, andinas, otra vez. La radio y la prensa escrita fueron fundamentales en el impulso de este proceso y ayudaron a crear nuevas ritualidades públicas.
nuevas formas de reunión en la calle de la gente para poder ver el paso de los ciclistas, llegar a la meta y recibirlos, y bueno, todo esto genera prácticas colectivas, públicas que no existían, o que si existían no eran tan regulares como empezaron a darse desde los años 50. Se construye una imagen nacional completa, aunque sea fragmentada, y esa versión que vimos, pero por primera vez la gente empieza a reiterar una idea de que uno puede viajar de un lado al otro por carretera, de que hay conexión por carretera de Bogotá a Medellín, de que hay un lugar en Colombia que se llama La Dorada, de que, en fin, todo eso empieza a generar también una geografía nacional para quienes eran audiencia de estos programas, y hay una redefinición del heroísmo y el nacionalismo. Los deportes han estado desde comienzos del siglo XX muy vinculados con el nacionalismo, pero todavía era muy vigente la idea de los héroes nacionales de la independencia. Y con la Vuelta a Colombia eso se redefine completamente y se hace posible que una persona del común se vuelva héroe, ¿no? Un campesino que coja una bicicleta puede volverse un héroe, y eso también es nuevo en este periodo. Aquí tenemos uno de nuestros héroes. ¿Quién es? El Zipa. El Zipa Forero. Ah, sí. Omar Sabina. El Zipa Forero. Muy importante, bueno, pero hubo personajes como estos, pues muchísimo. La pregunta es, bueno, ¿y esto qué influencia tiene o qué efecto tiene en la calle, en las ciudades? Para hacer ese puente vamos a leer este fragmento de una cronista del año 55, Rocío Vélez de Piedrahíta. Era la quinta Vuelta a Colombia que se había hecho, cuarta o quinta vuelta en la que estábamos. Era muy reciente, 5 años apenas, pero pasaban cosas como lo que ella dice. Cuando al día siguiente se van a todo correr los ciclistas, se cree que la fiesta terminó y que ahora va a renacer la calma. De ninguna manera. La dosis de entusiasmo fue demasiado grande para la gente menuda, y ese mismo día empiezan a entrenarse para la próxima Vuelta a Colombia. Todos los muchachitos de las boticas, las floristerías, las carnicerías y los graneros cruzan como cohetes por las esquinas más congestionadas y por las vías prohibidas en una bicicleta de segunda mano, con un retrato de su ídolo en la cachucha y en la canastica de la cicla una libra de carne o un tubito de pasta de dientes. Los ciclistas urbanos eran gente, eran obreros, eran mensajeros, eran gente del común, que pues por supuesto no tenía plata para comprar un carro, a veces no tenía ni siquiera para pagar un pasaje de bus, y se volvió muy frecuente en las ciudades que existieran empresas de alquiler de bicicletas, y las alquilaban simplemente por dejar un documento cualquiera y se iban y después pagaban el tiempo. Y fue un negocio muy lucrativo por unos años, pero generó pues muchos problemas. Aquí vemos las cifras de aumento de bicicletas. Si se fijan, es casi lo mismo que la cifra de automóviles, y además se estima que esta cifra hay subregistro. Se calcula que más o menos lo que está registrado es el 20% como máximo de la cantidad de bicicletas que había en la ciudad. Es decir, había más bicicletas posiblemente que vehículos automotores, incluidos buses, motos había muy poquitas. Y además había un montón de tensiones. La bicicleta era también un objeto de deseo, era regalo de Navidad, ¿no? Era premio en los concursos y en las rifas, y al mismo tiempo había una queja constante por todos los problemas que generaba. Es decir, había una ambivalencia en cuanto al significado de la bicicleta por muchos motivos. Para distintas poblaciones significaba cosas distintas, y los periodistas se quejaban constantemente de los problemas que generaban. No solamente por los accidentes, sino que, como en esta nota, se los asociaba también a la delincuencia. Los ladrones llegaban, robaban una casa y salían en bicicleta y se llevaban todo fácilmente y muy rápidamente y muy silenciosamente, además. Salen con el coro. ¿Ah? Bueno, bien. Calle la gente. Primero, digamos, subjetividad móvil que estaba en juego. Cortesía. Con esa ambivalencia. Vamos ahora a la subjetividad móvil que se volvió hegemónica. Las automovilidades. Pero se volvió hegemónica no porque se masificara, ¿no? Y eso genera como una contradicción o un problema importante para analizar.
porque, digamos, si se comparan las cifras de masificación del automóvil en Colombia, las cifras de automóviles en Colombia comparadas con las de Estados Unidos, aunque en Estados Unidos también hay muchas diferencias y había muchas diferencias en ese momento, pues las cifras están muy lejos. Se calculaba, comenzando la década del 50, que en Los Ángeles había 3.5 habitantes por automóvil en Los Ángeles. En Colombia las cifras no llegaban a eso. Ahorita miramos un poquito de cifras. Entonces es una hegemonía sin masificación del automóvil, es decir, se vuelve el centro y redefine un montón de relaciones, pero sin que fuera de acceso masivo. Digamos, entre los cambios y que tienen que ver con esa hegemonía, es que hay cambios en el paisaje urbano muy grandes, avenidas, nuevos espacios que no existían, empieza a haber demanda de parqueaderos, un montón de espacios públicos o que debían ser públicos que no eran centrales en las ciudades. La relación con el sistema de transporte público también es muy fuerte porque pues al quitar todo el sistema de tranvías y primar los buses, pues toda la red de calles se vuelve de uso tanto de automóviles particulares como de autobuses, que era el sistema de transporte público principal hasta finales del siglo XX, y aún todavía, porque Transmilenio también es bus. Transformación y subordinación de los demás sistemas en función del automóvil o de los automotores en general, digamos. Cuando yo digo automovilidades no me refiero solo al auto particular, es como a todos los mecanismos motorizados o aparatos que se mueven, incluidas las motos, con motor por las calles. Y digamos, lo que me interesaba discutir más es que se configura una cultura del automóvil y una serie de costumbres y hábitos relacionados con los carros. Ahorita vamos a eso. Rápidamente, cifras les decía 3.5 habitantes por vehículo en Los Ángeles. Estas son nuestras cifras que están lejos, como las ven. Aunque hay fluctuaciones, claramente Bogotá pues, es la que más motorización tiene respecto a la población. 33.3 habitantes por vehículo. En el 51 baja a 22.5, lo cual muestra pues, el aumento de carros, y en el 67 desciende un poco la tasa, pero claramente pues, es una distancia muy grande respecto a las demás ciudades, y pues si se compara con una sociedad que se masificó en el uso del automóvil como Estados Unidos, pues estamos lejos. Bueno, cifras de carros, más cifras de carros, todas curvas ascendentes. Habría que mirar también, hay unos detalles de las curvas, pero no me voy a detener en eso. Voy a esto, cultura del auto. ¿Qué es la cultura del automóvil? Esto es fundamental en el trabajo porque me permitió conectar todos los otros sistemas de movilidades bajo, digamos, entendiendo las lógicas de lo que el automóvil o el universo del automóvil y de los automóviles trajo. La cultura del auto, pues entonces yo lo discutí en función como de esta serie como de categorías que aparecen en varios lados de la tesis. El tema de las formas de consumo es una cosa clave. Ahorita lo miramos con un ejemplo, y la materialidad del sistema, todo lo que yo llamé ahorita el tecnopaisaje, la aparición de un montón de tecnologías que se fueron refinando cada vez más. Con lo del consumo, y se conecta con el tecnopaisaje, aquí tenemos el ejemplo paradigmático del periodo, que es el primer almacén Sears en Colombia de este tipo, fundado en Barranquilla en 1953. Para nosotros hoy esto es una imagen común, eso es el éxito, cualquier cosa, pero había una serie de innovaciones importantísimas. Se eliminan las vitrinas, ¿no? Ya no necesita uno agencia humana para ir al producto, ¿no? Uno puede ir directamente al objeto, o lo que quiera, comparar precios. Si uno no quiere, no habla con nadie, y simplemente pasa los productos y paga. En fin, la experiencia de compra se vuelve autónoma, y eso tiene que ver con la cultura del automóvil. Pero pues además está toda la infraestructura, pues como ven aquí, parqueaderos, estación de servicio, en fin, pues los productos para embellecer el carro, brillarlo, limpiarlo, todo eso se vuelve importantísimo como parte del universo del consumo. Entonces, ¿qué ocurre aquí?
así yo no tenga carro, me estoy incorporando una serie de prácticas y de valores que están conectados con la cultura del automóvil. Autonomía, flexibilidad en el caminar por el almacén, conveniencia y distinción también, porque tener automóvil o poder comprar acá pues da estatus. Entonces, digamos, es la diferencia entre ser un peatón comprador y ser un comprador automovilizado, posiblemente, no sé ahí el término cuál podría ser, automovilizado o conectado con estos hábitos y valores de consumo, digamos. Y además de eso, pues ya saliéndonos un poquito como del universo del consumo, esto era para mostrar también que el asunto no es solamente los carros, esto tiene que ver con unas maneras de relacionarnos con la ciudad y con la vida cotidiana que hoy las tenemos incorporadas y están muy naturalizadas, pero se empiezan a consolidar en este periodo. Y ya hablando de los carros particularmente, pues está el tema de la personalidad conductora, las emociones automovilizadas y las jerarquías sociomateriales que están conectadas con los carros. Ser un conductor de automóvil supone también adquirir una forma de hacer, de pensar, de actuar, ¿no? Y aquí hay un ejemplo. En la revista Cromos aparecen un test para que las chicas juzguen si sus novios pueden ser buenos partidos cuando se casan. Y el test lo que le pide a los testeados pues que observen cómo manejan, cómo conducen. Entonces aquí hay un ejemplo. Esta es la personalidad del que pasa a los demás. Este es el eterno niño que goza pasando con la luz roja al adelantarse a los demás, robar un estacionamiento al otro, etc. Siempre juega astutamente en la vida, también en la vida matrimonial hará lo mismo, y su comportamiento ocasionará más de un disgusto. Observar la personalidad conductora era una clave para relacionarse con ciertos personajes. Obviamente esto está orientado a una población que podía tener carros, no todo el mundo podía tener carro, pero está circulando en una revista como Cromos que la compra gente que no tiene carro, ¿no? Entonces estos valores empiezan a calar y repetirse, lo mismo que los viajes al exterior. No todo el mundo podía pagar un pasaje a Europa, pero pues los que compraron la revista pues veían eso, leían. Es decir, hay un montón de valores que empiezan a jugar y a circular de manera muy fuerte y que tienen que ver con otras dimensiones de todo este universo de la cultura del automóvil, como el autocontrol, la autoestima y la buena conducta, ¿no? Bien, bueno, y finalmente la dimensión de las jerarquías sociomateriales, que quiero que la veamos con esta caricatura. No está firmada, pero yo creo que es Kino, Sí, pero sí. es puro Kino, pero Sí. es que no está firmada, no sé. Ese policía es aquí. Entonces aquí tenemos las jerarquías sociomateriales de cruzar la calle, si se quiere. Y pues obviamente hay una serie de metáforas de lo que es la lucha, esto es una pelea constante. Cruzar la calle es una guerra, ¿no? Entonces pues están las ovejas, los borregos y los lobos acá controlados por el santo. Y pues aquí hay una serie de animales muy agresivos peleando entre ellos, y el pobre que se escapa aquí al final es una liebre o un conejo. Entonces pues está la metáfora de peatones débiles, automóviles fuertes, y hay pues toda una serie de juegos metafóricos sobre las jerarquías de ser o no conductor en la calle. No sé las bicicletas, no encontré una metáfora de las bicicletas, pero sería muy parecido a lo que hoy son las motos. Bien, tercera subjetividad móvil clave, o digamos tercera dimensión de la subjetividad. Bueno, ya casi voy cerrando. Transeúntes, aquí voy a pasar muy rápidamente. Los peatones, digamos, uno podría decir, bueno, pero caminar, ¿qué? Usted no necesita ni bicicleta ni carro para caminar. Resulta que caminar tampoco es algo natural. En los años 50 y 60 también se reconfiguraron las maneras de caminar en la calle. Tenemos aquí un ejemplo, y pues tiene que ver con esquivar los automóviles, aprender a cruzar la calle, en fin.
Las normas decían esto, no se cruce por acá, pero la gente constantemente se cruzaba por ahí. La policía además está aquí en el centro y pues no hay tampoco, digamos, dejan pasar. Hay toda una práctica de normas que se cumplen parcialmente o que no se cumplen. Y pues aquí podemos ver también todo lo que es el tecnopaisaje, ¿no? Empiezan a aparecer las cebras, son de los años 60, esta fotografía es de los años 60, esta es la carrera décima, no se ve, pues la demarcación es distinta a la de hoy, pero la gente sigue cruzándose por donde sea, en fin. Y pues hay muchas crónicas sobre cómo cambió el ritmo de la ciudad, se aceleró, la gente dejó de caminar en el andén, en la calzada, como estos cachaquitos acá, y se volvió importante tener andenes. Incluso los andenes se volvieron un valor preciado para promocionar las nuevas urbanizaciones que se estaban construyendo. Uno de los atractivos era, aquí hay andenes y no hay huecos, ¿no? Entonces compre acá. En fin, el andén se vuelve algo importantísimo y no solamente es por los automóviles, sino porque las formas de caminar se estaban modificando y estaban transformándose. Sobre los pasajeros, pues hay una cosa clave: esperar y hacer fila. Eso es típico de todo, bueno, a veces no hacer fila, esperar al menos. Pero las filas, si Transmilenio nos parece terrible, pues miren la fila para coger un solo bucecito en los años 50 en la avenida Jiménez. Digamos, en eso pues los tumultos siempre han sido la orden del día. Y pues hay otra serie de asuntos importantes aquí sobre la experiencia de viaje que encontré en el trabajo, que eran pues todas las tensiones con los conductores, con los paraderos o no paraderos, porque para algunos casos no había paraderos, solamente la empresa de transporte público de Bogotá tenía paraderos y funcionaban parcialmente. Las condiciones materiales de los buses eran precarias en muchos casos, había unos nuevos, unos viejos. En Barranquilla eran unas latas con goteras, no tenían sillas, no había espaldares en las poquitas sillas que había, se fumaba en el bus, no había absolutamente ninguna, digamos, comodidad, incluso seguridad, normas de seguridad muy complicadas. Y pues también hay unos cambios culturales importantísimos. Aparece la música en los buses y eso también genera conflictos. Porros, mambos y toda, como dice aquí la cita, y toda la haya de atentados contra el noble arte de los sonidos, las torturas que parecen en los vehículos de servicio público. Eso también se vuelve motivo de conflictos en la movilidad urbana cotidiana. Bien. Esto es la subjetividad móviles, es una de las categorías centrales de la tesis. Habría que, ya para cerrar, quiero mostrarles cómo se integra esto, porque de alguna forma, pues estos son como pedacitos de todo el ensamblado, y para ver cómo se integra, lo que les quiero mostrar es un pequeño fragmento de 2 minutos de una película llamada Rapsodia en Bogotá, del año 1963. La película lo que hace es describir un día en la vida de Bogotá, y este es un fragmentico de ese día en la vida.
la película sigue en esa tónica, 20 minutos, mostrando movimientos en la calle, los parques, en fin, es muy interesante como pieza audiovisual. Pero lo que quería mostrar con esto es un poco como la integración de todo eso que acabo de mencionar a través de lo que se llama, o lo que yo llamé la experiencia urbana. La experiencia urbana es un saber hacer, un saber moverse, un saber conducirse, y a veces no tiene discurso, a veces es simplemente un saber hacer, no hay necesariamente un conocimiento en un manual de cómo caminar en Bogotá, ni de cómo caminar en Barranquilla y evitar los arroyos en invierno, por ejemplo. Pero todo el que vive en cierta ciudad tiene que adquirir ese conocimiento urbano para poder sobrevivir en esas ciudades. Y eso está integrado, o digamos se integra a través de 3 categorías. Esto no es una idea solamente mía, yo aquí elaboré cosas de Robert Rothenberg, que elabora el concepto de conocimiento metropolitano, pero tiene que ver con un conocimiento del espacio, de los lugares de la ciudad. Es fundamental saber dónde se consigue qué y dónde los productos funcionan, dónde coger el bus, dónde bajarse, etc. Pero también a qué horas, cómo funciona la ciudad por la noche, por la mañana, los horarios de funcionamiento un fin de semana, en fin. Y con quiénes me relaciono, subjetividades, cómo me relaciono con los peatones, con el vendedor de periódicos, con el señor de la tienda, en fin. Y eso todo integra lo que se llamaría la experiencia urbana, y es un saber hacer. Eso en funcionamiento produce algo que uno puede llamar ritmos urbanos, que se pueden rastrear a través de huellas, digamos. Rastrear los ritmos es dificilísimo. Yo hice un ejercicio en el último capítulo de la tesis, por ejemplo, encontré estadísticas de los accidentes de tránsito, en qué horas y en qué calles ocurrían, y ahí se ve cuáles son los picos de actividad de la ciudad a través de los accidentes. Es un poco macabro, pero es claramente un indicador de cómo funcionaban juntos, o en algún momento se ponían en tensión ciertos conflictos. Entonces, ¿qué hay aquí? Vuelvo a la pregunta inicial: ¿esto es caótico o no es caótico? Lo que yo diría es pues, que hay un orden conflictivo y dinámico. Realmente no es un caos, aunque usemos esa palabra para hablar del tráfico, y hoy la usamos todavía, el término. Pero no hay caos, no hay tal caos, hay un orden, hay una autoorganización de los sistemas de movilidad que se están de alguna forma ensamblando de formas paradójicas. Hay unas horas pico, unos momentos que todos sabemos cuáles son, en qué momento. Hay unas rutinas de actividades que todos tenemos todos los días, si no, no podríamos, por ejemplo, estar aquí juntos todos en este momento. Nos sincronizamos con horarios, con relojes, etc. Hay una zonificación de actividades, aunque no estén en las normas de policía. Eso es práctico, terminan configurándose unas zonas donde se hacen ciertas cosas y otras no. Hay unas ritualidades públicas como las que mencioné cuando hablábamos de las bicicletas, pero también pues habría que incluir, por ejemplo, el carnaval. El carnaval en Barranquilla es una ritualidad pública fundamental en las movilidades y en la vida cotidiana, que no lo teníamos en Bogotá. Los accidentes de tránsito también entran en juego acá en este ensamblaje. El clima y los arroyos. El clima en Bogotá pues por la lluvia, pero los arroyos también en Barranquilla, para saber cómo moverse y por dónde para no ser arrastrado por una corriente de estas. Sobre los arroyos pues hay una parte en la que se explica un poco eso, la canalización, los problemas que generó también, porque se volvieron más veloces los arroyos. Y esto viene de esta época, porque se pavimentaron todas las calles. Y las disputas por los andenes, que se volvieron un problema fundamental en este periodo. No hay parqueaderos, entonces los carros se montan al andén, se parquean en la plaza de los periodistas, y se pierde espacio público, y también hay una pugna constante por ganar espacio público y por parte, digamos, del gobierno, de la ciudad, pero también de los particulares por parquear su carro. Entonces, todo eso pues los lleva a uno a pensar en, bueno, ¿de qué espacio público les hablé en esta charla? Les hablé de las vías públicas, de las movilidades urbanas como la práctica fundamental de esa dimensión del espacio público, de unos ritmos cotidianos que se dan a diario, y de unas subjetividades. Pongo la ciudadanía aquí en gris un poquito, no porque no me guste, sino precisamente porque de alguna forma lo que yo quería en el trabajo era resaltar una serie de cosas
que en la bibliografía no están descritas, es decir, es un juego de equilibrios, como bueno, cuando se habla de espacio público siempre se habla de ciudadanía, pero pues yo veía que con el concepto de ciudadanía no me funcionaba describir todo esto que les mostré, lo cual no quiere decir que quiero abandonar el concepto de ciudadanía, sino que habría que repensar la ciudadanía incorporando las movilidades y los sistemas de movilidad de la ciudad. La ciudadanía, las movilidades, las subjetividades móviles ponen y quitan alcaldes y siempre lo han hecho en la ciudad, y resulta que eso nunca se discute cuando hablamos de ciudadanía. Se vuelve un problema técnico que se neutraliza falsamente por la vía de lo técnico, o un problema de otro orden, digamos, no, hablemos de otra cosa, hablemos de la participación política, de las votaciones, etc. Entonces creo que es importante poner en juego esto que son intereses cotidianos de la gente para esta época, y pues hoy siguen siendo, digamos, la naturaleza de nuestros problemas de movilidad hoy es muy distinta, hay que decirlo, ¿no? Aunque uno pueda ver aquí muchos puentes, pero estamos hablando de unas magnitudes muy diferentes que pues eran impensables para esa época. Bueno, la tesis cierra con 5 argumentos que de alguna forma sintetizan todo lo que ya les dije, y que podrían ser plataforma para pensar nuevos problemas sobre las movilidades y sobre el espacio público, donde las movilidades juegan un papel. Las movilidades urbanas funcionan como sistemas abiertos y dinámicos que coproducen las dimensiones simbólicas y materiales de la ciudad y la vida urbana. Bueno, no expliqué mucho lo de la coproducción. ¿A qué se refiere lo de la coproducción? Yo quería aquí, porque yo partí del concepto clásico del Lefebvre de producción social del espacio, no de coproducción. Y llegué a coproducción porque me permitía hablar de la agencia de personas que no toman decisiones y que están también produciendo la ciudad. El concepto de Lefebvre, aunque involucra a la gente, de alguna forma siempre está pegado de la dimensión macro del poder, entendido como el acceso a la posibilidad de tomar decisiones prácticas sobre política y sobre gobierno, ¿no? Entonces coproducción me ayuda un poquito a volver más simétrica la relación con las personas. Distintas formas de poder y su cruce con el espacio-tiempo urbano nos permiten indagar por lo que rige e integra las movilidades urbanas. Las movilidades no son neutrales. Ahorita vimos con lo de las jerarquías sociomateriales, ahí está en juego un montón de diferencias, de estrategias de distinción que pues obviamente uno las puede conectar con clase social, con raza, con género, en fin. Es decir, dime cómo te mueves, te diré quién eres, también aplica aquí. Las prácticas de movilidad deben ser entendidas como parte constitutiva de la experiencia urbana y las vías públicas como parte fundamental del espacio público. Creo que eso hay que revisarlo mucho en toda la teoría que hay sobre el espacio público. Existen dispositivos de subjetivación que operan con las movilidades, que moldean nuestras formas de interpretar y sentir las movilidades de otros y las propias, y nos definen como sujetos móviles. Para estar en una ciudad hay que volverse sujeto móvil, queramos o no. Y las prácticas cotidianas de movilidad organizan y desorganizan el funcionamiento de la ciudad. Entonces, en esto yo hago un puente también con un trabajo muy bueno que se hizo en Ciudad de México, que se llama Las reglas del desorden, donde precisamente se discute, bueno, ¿Ciudad de México es caótica o no? Entonces, es un poco la misma pregunta por otro lado, y bueno, y pues una de las conclusiones es, no, hay unas lógicas de ese desorden, eso no es simplemente caótico, porque calificar algo de caótico, pues usando un término de los estudios sociales de la ciencia, lo cajanegriza. Sí, es tan caótico que eso, ¿para qué estudiarlo? Precisamente porque es caótico, pero funciona, entonces hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues hay un orden. Posiblemente no es el orden de los reglamentos, no es el orden que busca imponer la policía, pero hay un orden. Y hay una lógica en la forma como la ciudad opera todos los días. Y a pesar, o con eso, pues todos los días vamos a trabajar, al colegio, en fin. Muchas gracias.
Bueno, los que conocen, y creo que aquí la mayoría lo conoce, público o en privado, a Óscar Iván Salazar, se pueden imaginar lo difícil que fue para mí dirigir esta tesis. Él dijo que no sufrió, evidentemente yo sí sufrí. Todos conocen sus precarios hábitos de autodisciplina, sus debilidades en la escritura y la lectura. No, finalmente fue una tesis frustrante en otro sentido, ¿no? Es decir, uno como director de tesis le gustaría pensarse como coproductor, ¿sí? Y aquí realmente me limité a cambiar de lugar algunas comas. Yo quisiera resaltar algunas cosas, como dicen en el Freud, bonitas de esta tesis. Quizá la primera que a mí me entusiasmó permanentemente con esta tesis, y creo que fue lo que me llevó a seguir leyéndola, a pesar de que uno lee es para corregir, y ya me había dado cuenta que había muy poquito que corregir, pero seguía leyendo, es su feliz empirismo. ¿Sí? Uno puede pensar dentro de esa discusión pues clásica entre empiristas y racionalistas que tomar partido es una idiotez, pero tomar partido en Colombia no es una idiotez. ¿Sí? Es decir, el racionalismo ha sido demasiado dominante y nos ha gobernado demasiado. Entonces, de alguna forma, creo que el empirismo puede pensarse como una contraconducta. Entonces, el trabajo de Óscar, a diferencia de trabajos similares que se van por la teoría y que uno aprende más de Foucault que de lo que pasó en Colombia, es un trabajo de los más difíciles. Sí, si uno se casa con la teoría abstracta, está casado con Dios y ya está bien. Pero si uno se mete en el caos de la empiria, ¿sí? En donde va a encontrar, se va a demorar mucho encontrando regularidades. Es un trabajo que exige mayor intensidad, mayor disciplina, y creo que genera cosas más interesantes. Más cuando, como ustedes vieron, la empiria es de una diversidad de, llamémoslos documentos por falta de mejor palabra, códigos, leyes, campañas educativas, prensa, fotografía, cine, literatura. Entonces, digamos, a mí me parece que logró una feliz alquimia entre, es tan difícil entre la empiria y la conceptualización, esperando que el análisis empírico le indicara qué conceptos le servían o tenía que fabricar. Sí, yo diría que es un uso estratégico, dominador de los conceptos. Un ejemplo es una hibridación totalmente ¿cómo la llamaría? Anticanónica, que hace entre el concepto de ensamblaje y el concepto dispositivo. No voy a entrar en el detalle, pero esa conexión que hace entre ensamblaje y dispositivo le permite resaltar dos cosas, que la documentación, que la empiria hacía que saltaran a la vista. Del dispositivo, la pregunta por el dispositivo, el concepto de Foucault, la pregunta por los efectos en la subjetividad, ¿sí? Y el ensamblaje,
La agencia, aunque finalmente creo que ese término se robó, es de las pocas cosas en que usted me paró bolas, la agencia, lo material como agente, los efectos de la disposición material de la ciudad sobre la movilidad. Otro elemento que creo que hay que destacar es ver cómo conectó, primero vio y conectó distintos estratos de gobierno, de formas de gobernar funcionando en una misma momento histórico, ¿sí? No se quedó en esa poco el narcisismo de lo nuevo, ¿sí? Entonces miremos solo lo nuevo, ¿sí? Y entonces digamos que eso lo nuevo es lo que definió todo. En ese sentido, y Oscar hizo mención de eso, me parece que conectar las nuevas formas de gobierno, ¿sí? Liberales, de regulación, indirectas, ¿sí? De disponer el medio para indirectamente regular las conductas, lo conecta porque sigue presente y muy fuerte con los dispositivos disciplinarios de cortesía, de civismo que siguen funcionando. Creo que eso de la cultura de lo auto, ¿sí? Es algo que abre muchas investigaciones, ¿sí? Porque una de las grandes preguntas que uno se puede hacer es por qué en las últimas décadas están reemergiendo prácticas de autogobierno, ¿sí? Que no son propias del liberalismo, son más propias del poder pastoral. ¿Por qué están resurgiendo? ¿Sí? Y yo creo que usted da muchas luces sobre eso. Es decir, cómo está casado la autonomía con el autogobierno, ¿sí? Es decir, van de la mano, ¿no? Lo que ya mencionó, el autoservicio, las automovilidades. El concepto que no mencionó acá, a mí me gusta mucho y la mayoría de estos son conceptos que acuña Oscar, no que retoma, de urbanismo contingente. El urbanismo contingente me parece que es la respuesta a la inversa. Es como algo que supuestamente es ordenado se despelota, ¿sí? Pero es la contracara de lo que usted planteó, como algo que es caótico puede tener un orden. El urbanismo contingente, como hay unos planes que se establecen, ¿sí? unos planes, y cómo, dependiendo de intereses políticos, de que la señora que tenía su casa no la pudimos sacar para la avenida, empieza a darse un urbanismo no tanto basado en una planeación perfecta, sino basado en cómo abordar los accidentes y los problemas que se van presentando, ¿sí? Lo último, un aporte que me parece importante es esa conexión que usted hace entre circulación y libertad, ¿sí? Cómo poder moverse fue la cualidad fundamental que se asoció a ser libre, ¿sí? Y en ese sentido explica por qué empezó a derrotar otros derechos más arcaicos, ¿sí? El derecho a la circulación es bastante más
espontáneo que el derecho a la protesta o el derecho a la... Y en ese sentido sigue funcionando como algo relativamente nuevo, es decir, como algo relativamente intenso. Y lo conecté, no sé qué tanto funciona, pero hace poco lo conecté a una clase. Con lo que había antes, ¿sí? El derecho, la circulación como una expresión, la expresión más potente de la libertad, no se entiende, y es algo que viene en el siglo XVIII, antes de los carros. No se entiende si no se entiende lo que había antes. ¿Qué había antes? ¿Sí? Encierros. El encierro de la ciudad amurallada, el encierro de las instituciones de disciplina, el encierro de los monasterios, etc. Citación. ¿Yo coordino? Sí. ¡No! Por favor. Eso no es un poco cruel. Oh, sí, no sé si Francisco quería decir algo. O ahora sí no. ¿Preguntas? ¿Quieren decir algo? Pues, dos cositas quizás no más. Pues, sí, tres cositas muy breves, realmente pues que fue un gran placer realmente leer ese texto. Fuimos 3 jurados diversos, cada uno con su mirada, con su especialidad. Al principio no sabía muy bien cómo responder. Mi campo de especialización no es ni las movilidades ni el siglo XX. He trabajado, digamos, el espacio y lo público. Decidí leerla desde esa clave. Y fue muy grato encontrarse con otros 2 especialistas que trabajaban desde movilidades, historia urbana, historia política, historia de lo público, que era quizás, creo que fue una lectura donde los 3 jurados coincidimos en las fortalezas a pesar de las especialidades diferentes. Coincidimos también en 2 cosas que eran muy importantes para el doctorado y por eso quizás era lo más importante que quería señalar aquí. Lo primero, de manera ejemplar, cómo a partir de una revisión, a partir de un trabajo y un reconocimiento de una serie de problemáticas que están fragmentadas en diferentes disciplinas, se va haciendo una lectura crítica de esos campos fragmentados, campos relativamente atomizados, y al hacer esa lectura crítica se va generando un nuevo problema que no es que reconfigure, une simplemente campos ya existentes, sino que lo replantea y hace emerger realmente un nuevo campo de investigación, una nueva mirada, me parece, una nueva pregunta, y nos devuelve problemas que parecían relativamente predecibles, problemas relativamente ya trillados. ¿Qué más trillado que el campo del transporte de las autoridades públicas en Bogotá, por ejemplo? Nos lo devuelve de manera fresca y nos permite entonces hacerle nuevas preguntas y replantear nuevos problemas. Igualmente me parece paradigmático, por decirlo así, modélico, digamos un ejemplo del cual se puede aprender, podemos aprender todos los que estamos vinculados al doctorado, la manera en cómo no se incorporan teorías o categorías teóricas desde otro lado. La cuestión aquí no es ir a Foucault para traer Foucault, no, traerlo y soltarlo y permitir que eso supuestamente nos aclare el material que estamos indagando, el campo empírico que estamos indagando. No, las categorías teóricas surgen de la reflexión y realmente, por eso también me parece que decía Javier aquí, eran categorías que estaba acuñando y no simplemente que estaba retomando de otro lado. En buena medida muchas de ellas las estaba elaborando ahí. En el caso, pues evidentemente nadie habla en el vacío, en el caso que esas categorías estén en diálogo con unas tradiciones teóricas concretas, las lograba redefinir y conectar de manera muy lúcida al trabajo de investigación.
a lo que ustedes han escuchado, los que han mirado. Esas son dos fortalezas que me parecen indudables del orden simplemente de lo teórico, lo metodológico, y la tesis, si tiene mucho que decir en el campo de las movilidades, también tiene para todos nosotros, incluso aquellos que nos estamos interesados de pronto en el campo de las movilidades, mucho que decir en ese proceso de desarrollo. Por último, les decía yo simplemente que trabajaba yo o leía la tesis desde la perspectiva, digamos, de la historia de lo público, y ahí hay un cuestionamiento muy fuerte, muy interesante, muy sugerente, y una conversación que apenas, siento yo, hemos iniciado realmente con Óscar Iván, porque la reflexión de Óscar Iván nos cuestiona precisamente las nociones, algunas de las categorías políticas fundamentales con las que pensamos los retos del presente, los retos de la democracia del presente, categorías como espacio público, como ciudadanía, para mencionar simplemente las dos centrales, y anota de manera muy lúcida en la tesis cómo esas categorías han estado vinculadas a un estatismo por una parte y por una especie, y también a una noción relativamente estática. Unas categorías son categorías estáticas, no son categorías dinámicas, y lo que se hace evidente precisamente desde el momento en que uno asume una gobernabilidad de las vías es que esas categorías no se pueden pensar desde lo estático. Claro, aparece ahí una crisis de lo político, digamos, lo político también se evidencia en crisis una vez más, esta vez desde unas miradas que están recordándonos cómo las identidades no son fijas sino siempre en construcción, cómo estamos en movimiento y cómo nuestra sociedad en realidad es una sociedad de movimiento, no simplemente las vías, aunque en el caso concreto aquí son las vías. Entonces nos obliga a repensarlo. Mi interpelación en ese sentido era que no lo dejamos simplemente como una pregunta, como una enunciación. Ustedes vieron el grisecito que aparece ahí en la pantalla, donde aparece ciudadanía ahí medio evanescente, como que se va a desaparecer. ¿Qué hago con eso? Posiblemente el lenguaje de la ciudadanía de pronto no nos sirve en este momento, pero tampoco podemos renunciar a pensar políticamente, a retomar. Entonces, si evidentemente tuvimos que reelaborar categorías teóricas para pensar la gobernabilidad de las vías, necesitamos repensar igualmente esas otras categorías de lo político para propiamente no ceder simplemente a la tentación del administrativo, porque precisamente lo que está en juego en el espacio público es la tensión entre la administración o lo político, la administración social o la participación y la construcción de lo político, es decir, el retorno de un espacio mínimo que nos permita ser copartícipes en la coproducción también de. Esa es la invitación que le hacía, creo que es una invitación que nos queda abierta, un diálogo ojalá por mucho tiempo, porque realmente me parece que es un aporte fundamental en este aspecto también, y desde ya me alegra y le doy la bienvenida, las felicitaciones por un trabajo excelente y un aporte maravilloso. Gracias. Abrimos a preguntas, no sé si a los extranjeros primero, porque en la última defensa de tesis le dieron muy duro. Pablo Viñolo tiene la palabra. Muestre su cédula ciudadana. ¿Va a circular un micrófono o este? Está sonando tan mal. Muchas gracias, Óscar. La verdad, creo que la demostración que la puesta en doctorado que hicimos está dando frutos importantes. A mí me encanta la gracia y la ironía con que tú logras el registro, el tono con que vas como hilando todos esos materiales heterogéneos. Tendré muchas preguntas que tienen que ver con otras, digamos, inquietudes, intereses míos. Me gustaría, alguna vez lo haremos, hablar de, por ejemplo, como qué papel tiene la 26 en desplazar la séptima como el lugar de la urbanidad, de la construcción de ciudadano, estilo parisino, para construir una cultura de lo auto, o en Barranquilla qué pasa con
desfiles carnavalescos en la vía 40, en la zona industrial, en fin. Pero quería centrarme sobre una cosa que tiene que ver con la idea de movilidad y libertad que saca Javier y la cuestión de la ciudadanía. ¿Sí? Hernando Gómez sigue siendo el que hace las caminadas nocturnas, una práctica muy interesante de movilidad de la ciudad y de contradispositivo de ver la ciudad desde otra mirada. Y alguna vez hablaba en una de sus candidaturas a la alcaldía, que se sacaba de ser no sé qué, insisto muchas veces, hablaba de Transmilenio. Decía, Transmilenio es una tecnología automotriz del siglo XX para un sistema financiero del siglo XXI para conectar barrios del siglo XVII. Yo creo que ahí hay una cosa que me deja inquieto, ¿sí? Es decir, hablar de Bogotá. Bogotá es una ciudad tremendamente segregada y la segregación pasa por el sistema de transporte y de movilidad. O sea, pocas ciudades del mundo, Johannesburg, hay unas ciudades que se caracterizan por ser las ciudades donde, no sé, alguien ha ido a un evento cultural en Kennedy sin habitar en Kennedy, alguien se va a un juelito al cine, no. ¿Sí? La ciudad no está construida así. Entonces, me gustaría saber en todo ese trabajo si hay una arqueología, una genealogía de eso que yo creo que es el tema más dramático de la ciudad, más allá de los trancones, ¿sí? Que vuelve pues, nuestra vida una vida de barrios, de 4 o 5 barrios. Entonces, si en tu trabajo empírico y sus teorías teóricas, porque ahí sí volvemos a la cuestión política de la ciudadanía o de la ciudadanía rural, de lo que está por fuera de la ciudad. Oscar, era una pregunta, ¿no? ¿Pero en qué temporalidad? ¿Para el futuro o para, no, sí, el para trabajo, digamos, da pistas para entender la cuestión actual. Oscar, denle un par de pistas. Bueno, digamos, no, sí hay pistas, pero son muy fragmentadas, porque realmente la mayoría de la información que yo encontré hablaba mucho de los problemas de movilidad en el centro de la ciudad. Y pues todo esto que yo hablé es básicamente el centro. No hay, claro, hay cosas sobre los barrios del norte, sobre los barrios del sur, sobre, no, digamos, había muchas quejas de conectividad, de este barrio no tiene ruta de bus y no hay calle, ¿cómo hacemos? Entonces había quejas constantes de construyan una vía y por favor metan una ruta de buses. Eso se encuentra y se rastrea mucho en la información, pero pues no fue algo que yo trabajé mucho, porque pues también fue una decisión práctica, bueno, me meto ahí. Todo el tema de los barrios periféricos es clave. Aquí pues Bogotá se dispersó muchísimo en este periodo, se volvió una ciudad, pasó de ser una ciudad básicamente compacta y medio lineal a dispersión de un montón de barrios que incluso no estaban conectados entre sí. Para llegar de un lado a otro tocaba pasar por el centro, es decir, era como una estrella, y estando barrios muy cerca en términos espaciales no había una calle que las conectara. Entonces este periodo es ese periodo, sobre todo del paso de los 50 a mediados de los 60, es así. Ya en los mediados de los 60 ya hay una integración vial con anillos periféricos y uno ya podría hablar entonces de un montón de enclaves o de zonas de la ciudad que ya empiezan a verse con unas dinámicas propias y que uno podría empezar a rastrear de una forma más sistemática, digamos, en la prensa, por lo menos, que fue lo que yo básicamente trabajé. Pero pues también hay historias barriales que se han trabajado, donde uno podría también buscar muchísima información. Los debates del Consejo en Bogotá, que no los revisé, por ejemplo, eso es algo de lo que quedó por fuera, y ahí, por ejemplo, habría mucha información que uno podría rastrear sobre esos barrios y sobre también seguramente conflictos y dinámicas de decisiones políticas que tenían que ver también con lo que el Consejo decía, ¿no? Entonces, pues sí, información, pistas de que hay información, sí encontré varias, pero no las seguí mucho porque me mandaba para otro lado, y además, claro, no era tan visible en el centro del corpus del material que logré reconstruir, ¿no? Entonces, pero sí hay cosas que se podrían decir ahí, claro.
Pero el profesor pues, no, primero a los que estamos activos, a los que están en sabático, Yuri y Beltrán. Oscar, primero que todo, felicidades, es un trabajo muy bonito, muy divertida la presentación, creo que diste cuenta en tan poco tiempo de la complejidad de un trabajo como el que tú emprendiste. Por supuesto coinciden las dos observaciones de los colegas del frente, los colegas activos, sobre el gran valor que tiene el trabajo en la medida en que pone un énfasis muy fuerte en la exploración de lo empírico y a partir de lo empírico, digamos, hace tensión y produce tensión en todo lo demás, hace selección y concluye. Y sobre lo que quería llamar la atención es algo sobre lo que llamaron la atención también los dos activos, sobre ese punto con el que usted termina. Para estar en la ciudad hay que moverse y hay que ser móvil. Las prácticas cotidianas de movilidad organizan y desorganizan el funcionamiento de la ciudad. Y ahí sí discrepo mucho con el activo viejo. Porque pareciera, Oscar, que digamos, lo que usted sugiere, contrario a la interpretación de Sáenz, es que es en la interacción donde se produce el orden, digamos, de eso que se ve por fuera como caos, es en la interacción donde se produce ese orden y se genera el orden, como arrancas con tu primera cita. La señora finalmente cruza con su niño a salvo, el carro finalmente logra seguir su vía y el ciclista no se le cae la carne, no se le cae el colgate y digamos el resto de peatones quedan a salvo después de su rango trasegar sobre la acera, que es lo que le pasa a uno ahora con todo este montón de hipsters. Pero entonces la pregunta es porque es una cosa como de un individualismo metodológico, es ahí en la interacción donde se produce verdaderamente el orden, y eso sobre lo cual llamaba la atención Francisco a propósito de las categorías políticas y del análisis político, digamos, de la emergencia de ese orden caótico, de ese orden que tú llamas un orden conflictivo y, bueno, lo caracteriza de otra manera, un orden conflictivo y dinámico, o algo así. Entonces, a mí lo que me parece interesante es, se produce entonces es un orden sin plan, digamos que es como la consecuencia del individualismo metodológico, la producción, la generación de un orden sin plan, a pesar de que hay planes de urbanismo, a pesar de que hay campañas para educar a la gente, a pesar de que los políticos tienen planes todo el tiempo y están tratando de maquinarlo. Digamos, al final el poder que efectivamente logra controlar y ejercer poder es el poder que se construye para gobernar ese orden que se construye desde abajo. Es que las imágenes que muestran del policía, o sea, está el policía con los brazos levantados y todo el mundo pasa por encima del policía, el policía no controla nada. En la cosa del carro, de la afirmación que mostraste, el semáforo ya cambió, que es el orden, es el estado, el semáforo ya cambió, pero el tipo pasa de todas maneras porque es que está pintando amarillo, yo alcanzo a pasar a pie, y es el señor del carro que negocia con esa otra acción de este otro personaje para producir un orden y no generar un accidente. Es ahí donde se produce ese orden caótico, ese orden sin plan. Entonces, digamos, yo no niego que en la presencia de estos otros discursos de Le Corbusier y todo, digamos, pues eso seguramente, pero esas conexiones no están. Me parecen mucho más claras las conexiones que usted hace emerger de las interacciones, de la sociomaterialidad como producción del orden social, y a partir de ahí la posibilidad de pensar, así como hacen los políticos que efectivamente gobiernan este caos, digamos, de pensar categorías políticas para de ese orden emergente producir un orden social un poco menos caótico, un poco más participativo, menos que segregue menos la gente, que sea más, no sé, como más caritativo con el otro y no este orden, digamos, tan violento y tan complicado.